Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Descubriendo Analandia. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en este día. Hoy es viernes 18 de septiembre y hay un tema del que hace tiempo que quiero conversar, que quiero hablar con ustedes, que quiero contarles, que lo he dado a entender de alguna manera, pero nunca fui muy clara ni muy explícita con respecto a la enfermedad que me diagnosticaron y hoy quiero contarles un poquito acerca de eso. Ya no recuerdo exactamente el año, pero calculo que fue 2015, 2016, que estaba yendo al Instituto Nacional de Reumatología en Uruguay y me atendía por un síndrome doloroso miofacial, y cuando cambié de médico, porque la doctora que me atendía dejó de atender en reumatología, me empezó a atender el doctor Carlos Méndez, y después de un examen físico me diagnosticó con una enfermedad que ya estaba en mi familia, que mi madre ya padecía, pero que para mí era bastante ajena en cuanto a los alcances y en cuanto a lo que implicaba. Me realizaron análisis, me controlaron, me dieron medicación y a partir de ahí mi vida dio un giro bastante drástico. Yo desde los 18 años tengo escoliosis de columna. Tengo una escoliosis en S y limita mis movimientos y limita las cosas que puedo hacer. Además sufro de lumbalgias, que es un dolor bastante intenso en la cintura, y tengo que tener cuidado con los movimientos que hago, cuando me agacho, cuando levanto peso, y con los embarazos se fue agravando porque, mis últimos 3 embarazos fueron en cama todo el tiempo, los 9 meses, para poder llegar a término con ellos, y eso no ayudó a mi situación de escoliosis, y sumado a eso me diagnostican con fibromialgia. Es una enfermedad que para mí era desconocida, si bien ya les digo estaba en mi familia, pero nunca me había interiorizado mucho y no conocía muy bien los alcances de la misma. Pero fue impactante el recibir ese diagnóstico y comprender que a partir de ahí iba a tener que medirme muchísimo más en todo lo que hacía, y tendría que tomar pausas a lo largo del día, tendría que andar con cuidado, tendría que limitar los esfuerzos físicos y tendría que cambiar mis hábitos de vida por completo. Eso implicó también para mí el aprender a que no podía ser todo de un tirón, a que las cosas que estaba acostumbrada a hacer ya no las podría hacer de la misma manera, y también implicó aprender a convivir con el dolor físico, porque si bien nos dan medicación para lidiar con el dolor llega a ser casi permanente. Te acompaña el resto de tu vida, ¿sí? Hay quienes le atribuyen la fibromialgia a problemas psicológicos, y sí, puede ser que tengan razón, pero no es solo por cuestiones psicológicas que uno desarrolla fibromialgia. Básicamente el tener fibromialgia implica que uno tiene una barrera muy baja al dolor. Tenemos un límite de tolerancia muy bajo al dolor, lo que significa que para lo que otros es cansancio físico, a nosotros se nos traduce en dolor físico, ¿tá? Si yo hago ejercicio, si hago esfuerzo físico, no solo me canso,
sino que tengo que enfrentarme al dolor físico. Y eso nos acobarda un poco, nos disuade muchas veces de hacer determinadas cosas. Y fue lo que me pasó a mí. Después de recibir ese diagnóstico y de entender que iba a tener que medirme en todo lo que hacía, me acobardé. Empecé a tener temor de hacer ciertas cosas porque después iba a tener que enfrentarme al dolor. Si bien yo ya estaba tomando medicación para poder aliviar los efectos de la enfermedad, no eran 100% efectivos porque, hay cosas que no se pueden evitar. Y cuando tenés 4 niños y una casa que atender y tenés que trabajar, tu vida cambia por completo, y eso fue lo que pasó con la mía. Mi vida cambió por completo a partir de la fibromialgia. Antes de la fibromialgia yo era una persona muy activa, aún a pesar del tema de la escoliosis. Pasaba todo el día limpiando mi casa, tenía mis hijos, iba y venía, salía, visitaba amigos, pero a partir de la fibromialgia y con el tiempo, no fue de un momento a otro, empecé a notar que ya no podía hacer las mismas cosas ni al ritmo que solía hacerlas, y tuve que adaptarme, tuve que cambiar mis rutinas y mis hábitos, y se fue dando de manera natural porque yo vi que ya no podía visitar a mis amigos con la frecuencia que lo hacía, no podía atender mi casa de la misma manera o atender a mis niños de la misma manera, y empecé a necesitar ayuda extra. Esta ayuda obviamente vino por parte de mi esposo, de Leonel, que empezó a participar más activamente del cuidado de los niños y de la casa a veces, porque no es fan mucho de limpiar la casa, pero se le perdona. Pero a mí sí me gusta, a mí me encanta limpiar mi casa, me encanta lavar los platos, me encanta cocinar. Sin embargo, con el tiempo cada vez puedo menos. Trabajo y llego a mi casa a descansar, porque no puedo hacer otra cosa, porque ya el salir a trabajar para mí implica un esfuerzo físico importante. Entonces cuando llego sí o sí tengo que parar y descansar. Y después de las 5 de la tarde, ahí a veces puedo levantarme y hacer algo, o sigo de largo, porque los efectos del trabajo fueron tan fuertes que me impiden hacer más nada. Y eso es lo que causa la fibromialgia. Es el dolor físico que te impide hacer un montón de cosas. O tenés que pausarlas, tenés que hacerlas por partes. Yo, por ejemplo, cuando empiezo un proyecto, que a mí me encanta hacer proyectos en casa, me encanta pintar, me encanta arreglar muebles, me encanta hacer un montón de cosas. Lo tengo que hacer por partes, tengo que dividirlo en etapas y hacer todo por partes, porque no lo puedo empezar y terminar todo en el mismo día porque no me da. Y a veces lo empiezo y lo sigo días o semanas después. Y eso es lo que ha representado para mí la fibromialgia, el tener que tomar pausas, el tener que dividir el trabajo, el tener que aceptar que hay cosas que no voy a poder hacer. Muchas veces tengo ganas de ir a visitar amigos y no me da, y a veces eso es difícil que otros lo entiendan. Los viajes me cansan. Cuando estoy con mucho trabajo con los niños, eso también me cansa muchísimo, y el trabajo me cansa muchísimo, y todo lo que sea físico, mental me cansa.
más difícil de vivir con fibromialgia es el desconocimiento, ¿no? Y que otros no entienden que vos no podés, que hay cosas que vos no podés. Otros no entienden que vos te canses tan rápido, tan fácil, que hay ya cosas que no podés hacer, que si haces una cosa después tenés que parar y descansar, que vivís con dolor físico, vivís contracturado, y eso también te trae como consecuencia la depresión, porque te deprime ver que antes eras una persona súper activa, que hacía un montón de cosas, que estaba todo el día yendo y viniendo, y con el tiempo eso fue cambiando, te fuiste desacelerando, te fuiste pausando, te fuiste quedando y ya no sos la misma persona que antes. Y eso deprime y deprime bastante, ¿tá? Que esa es otra de los efectos secundarios de la fibromialgia, o al revés, la depresión trae fibromialgia. Puede ser en ambas direcciones, pero lo más difícil es que los demás no entienden que vos no podés ir al ritmo de todos, que tu ritmo es distinto, que es más lento, que si haces una cosa no haces otra, que a veces no tenés ganas de salir porque no te da el cuerpo, que a veces no tenés ganas de ir a un cumpleaños porque realmente no te sentís de ánimo para hacerlo, y así un montón de cosas. Los viajes en familia para mí han sido un desafío brutal, porque los niños se pelean en la parte de atrás del auto y eso a mí me genera contracturas, porque ellos quieren estar todo el día andando y yo no puedo acompañarlos, porque ya el viaje me agotó y necesito, después de un viaje yo necesito todo un día o a veces hasta 2 para recuperarme, y eso no se entiende, y explicarle a otro por qué vos no podés es muy difícil, porque el que no lo vive, el que no lo sufre, no lo entiende. Incluso que, bueno, a mí me ha costado que me tilden de vaga, de perezosa, de que, bueno, no quiero hacer las cosas, y el que me conoce de verdad, el que me conoce de años, sabe que no es así, sabe que siempre fue una persona muy independiente, muy autosuficiente, que siempre me gustó hacer las cosas por mí misma, que nunca me gustó depender de nadie, que siempre fui de ir por lo que quería, que me las he arreglado sola toda mi vida, y el pasar ahora a depender de manera alguna, o el no poder hacer las cosas por mí misma, o tener que estar continuamente con dolor, es difícil de aceptar. Es difícil, y a mí me ha costado muchísimo y todavía me cuesta aceptar que hay cosas que no puedo hacer. Por eso quise contar hoy mi historia con respecto a la fibromialgia, para que aprendamos a no juzgar a los demás, para que nos interioricemos más en la situación de cada persona antes de decir, es vaga, es esto. He visto muchas personas sufriendo de profundas depresiones, que se las tilda de vagas, de perezosa, o porque no limpian la casa, y esas personas están atravesando situaciones muy difíciles, muy difíciles. Cualquier enfermedad física o mental que uno padezca hace la vida muy difícil, y las críticas, la condena social no lo hace más fácil, al contrario, dificulta muchísimo más todo. Por eso mi invitación es a que tratemos de interiorizarnos más en los casos que conozcamos y que tratemos de ser más empáticos, que nadie pide que vayas y le hagas las cosas, con que simplemente no juzgues y te pongas en los zapatos del otro alcanza. Y somos muy rápidos para juzgar, pero somos muy lentos para empatizar con las situaciones del otro. Por eso mi invitación es a que, tratemos de aprender más sobre estas enfermedades que no son muy conocidas,
y que tratemos de empatizar más con el otro, tratemos de ponernos más en las situaciones del otro y que hagamos su vida más fácil, no más difícil. Bueno amigos, espero que este podcast les haya gustado, que bueno, si conocen a alguien con fibromialgia o con alguna enfermedad del sistema nervioso central, que puedan apoyarle, que puedan animarle, que puedan estar ahí para ellos. Y bueno, les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal en YouTube, Descubriendo Analandia, que pueden compartir este podcast con todas aquellas personas que ustedes consideren que pueda servirles, que pueda serles de interés. Y bueno, gracias por estar ahí una vez más y por escuchar. Chao y hasta la próxima.